dorime, interimo ad appare dorime, ameno, lancire. Los 5 venenos blancos que debes dejar de consumir. Estos alimentos los consumimos diariamente creyendo que son sanos, y nos harán bien para nuestra salud. Pero no sabíamos que el arroz blanco, sal refinada, leche de vaca pasteurizada, azúcar refinada y la harina, son llamados como los 5 venenos blancos, ya que contienen un muy bajo % de proteínas y vitaminas para nosotros, causándonos enfermedades como hipertensión y diabetes. Es difícil comprender por qué algo tan saludable como la sal se ha convertido en nuestro tóxico de cada día. ¿Acaso pretenden limitar y reducir la capacidad humana? Antiguamente, la sal se consideraba uno de los mejores alimentos para nuestro organismo. Sin embargo, actualmente se ha demonizado. Nos hacen creer que es mala para nuestra salud. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo es posible que el alimento número 1 de la antigüedad sea hoy día el peor de todos? La palabra salario proviene de la palabra sal, y este alimento era tan preciado antiguamente que se usaba como moneda de cambio. Las sales se pueden encontrar formando parte de las rocas o disueltas en el agua, por ejemplo, el agua de mar. Y es de vital importancia no solo para los animales y las personas, sino también para las plantas. Las sales minerales como el calcio, fósforo, magnesio y flúor son el alimento de los huesos. El calcio y el magnesio son necesarios para el sistema nervioso y los músculos. La sal contiene todos los elementos de la tabla periódica y en las proporciones adecuadas, siendo beneficiosa para nuestro organismo, proporcionando aumento de las defensas, mayor vitalidad y es de gran ayuda para el buen funcionamiento de todos los órganos. Todas las formas de vida, plantas, animales y humanos, tenemos esta solución en nuestros fluidos internos, como la saliva, la orina y el plasma sanguíneo. Esto es conocido por muchos animales. De hecho, los elefantes se recorren cientos de kilómetros en busca de la preciada sal. Ellos saben que es importante para su salud. Antiguamente era fácil comprar sal, entonces todas tenían gran cantidad de minerales naturales en la proporción correcta y eran extraídas de forma natural. Pero actualmente la industria, dirigida quizás por intereses oscuros, ha manipulado químicamente este alimento, convirtiéndolo en un veneno. Por eso, hoy día los consumidores nos preguntamos, ¿qué sal debemos comprar? La respuesta es sencilla: aquella sal que haya sido recogida solo por procedimientos mecánicos y que no haya sido sometida a ningún proceso químico que altere su naturaleza y composición química. Así, los minerales que contienen estarán en la proporción que nuestro cuerpo necesita. Existen diferentes tipos de sal. La sal marina es la sal natural que procede de la evaporación del agua de mar que mediante el sol y el viento cristaliza en forma de grano de sal marina y es recogida por un sistema mecánico, sin ningún tipo de proceso que altere su naturaleza y composición química original. La sal gema o sal de roca son todas aquellas sales cristalizadas en el interior de una montaña que provienen de un depósito de un manantial salino. La flor de sal es uno de los tipos más delicados y costosos, ya que se recolecta de forma natural, no lleva aditivos ni está procesada. Tanto las sales marinas como las de roca han sido obtenidas mediante procesos artesanales y contienen un mayor número de elementos nutritivos. Son buenas para la digestión y absorción de nutrientes, para el sistema nervioso, el corazón, los huesos y los músculos.
Regulan el pH de nuestro cuerpo y la presión sanguínea. También reducen el cansancio y la anemia. Ayudan en la cura de la obesidad, diabetes, cáncer, osteoporosis y aumentan las defensas. Otros tipos de sales son las químicas o refinadas, como la sal de mesa o sal común y la sal glutamato monosódica, que son sales marinas que han sufrido un proceso químico que ha destruido los minerales y además tienen exceso de sodio. Curiosamente, son las que más se consumen. La más peligrosa de las dos es la sal glutamato monosódica. Es la que se utiliza para elaborar los alimentos a nivel industrial. Es insípida por sí sola, pero es un gran potenciador del sabor, por lo que se utiliza en la mayoría de los alimentos procesados. En resumen, la diferencia entre una sal marina integral y la sal refinada es enorme. El refinamiento de la sal hace que ésta tenga exceso de cloruro de sodio, que como compuesto químicamente puro no existe en la naturaleza. Algo parecido ocurre con el azúcar blanco refinado o las harinas y arroces refinados. Biológicamente, el organismo no reconoce estas sustancias refinadas, por eso las considera tóxicas y las rechaza. En África y en la India no conocen la diabetes, ya que no incluyen carbohidratos refinados en su dieta. Algunas sales, además del refinamiento, llevan añadido yodo y flúor artificiales. Ambos minerales son altamente tóxicos. Afirman que lo hacen por nuestro bien, el yodo para resolver problemas tiroideos y el flúor para proteger la salud dental, pero saben perfectamente que nuestro cuerpo no metaboliza el suplemento artificial de ioduros y fluoruros. Muchos científicos afirman que estos compuestos son los principales responsables de la formación de nitratos en el estómago. Los nitratos son sustancias cancerígenas muy agresivas y causantes de tumores. El flúor, aun en concentraciones muy bajas, lo relacionan con problemas neurológicos y endocrinos, afectando al sistema nervioso. Pero quizás lo peor de todo son los aditivos y conservantes que se añaden a la sal. Estos son altamente perjudiciales para nuestra salud, y no se especifican en la etiqueta porque no existen leyes que obliguen a ello. Además de yoduro de potasio, se añade destrosa, un tipo de azúcar que evita la oxidación del yodo, así que la sal tiene azúcar. También se añade hidróxido de aluminio para evitar el apelmazamiento. A este metal se le achaca ser el causante de disfunciones neuronales. Es difícil escapar del consumo de esta sal refinada, aunque en nuestra casa utilicemos una sal natural. La sal refinada se encuentra en los alimentos industrializados. Se utiliza en sopas, aceitunas, jamones, quesos, embutidos, patatas fritas, en todo tipo de panes, bollitos, incluso el yogur tiene cloruro sódico como conservante. Son muchos los perjuicios que origina el consumo de sal refinada. Fábricas o centrales térmicas producen uno de los gases más contaminantes, uno de los responsables de la lluvia ácida. Un gas tóxico llamado dióxido de azufre. Este es el gas que la industria azucarera utiliza para blanquear el azúcar. El azúcar refinado, en sus últimas etapas, es sometido a un riego de dióxido de azufre, donde éste blanquea el producto final, dándole al azúcar ese color blanco tan característico. Esto, además de promover la presencia de sulfitos en el producto final, hace que el pH del azúcar baje aún más, haciéndolo extremadamente ácido. Dicho de otra forma, es uno de los alimentos que más contribuyen a perder el estado alcalino de nuestro organismo. Otro de los problemas del azúcar es que debido a su proceso de cristalización y como consecuencia de su refinado, pueden aparecer en el producto final partículas de asbestos. Quizás la presencia de asbesto en el azúcar nos preocupe, pero si os digo que este compuesto también es conocido como amianto, entonces la cosa cambia, ya que se trata de uno de los elementos más asociados al cáncer. Y no son teorías, sino hechos. El cáncer en los trabajadores de la industria azucarera está empezando a considerarse enfermedad profesional, dada la cantidad de casos que se están dando entre las personas que trabajan en este sector. De hecho, no hace tanto saltaba a los medios de comunicación cómo los empleados de la azucarera Ebro pusieron una demanda contra la empresa
dado el número de casos de cáncer que se estaban dando entre los empleados de una de sus azucareras en Zamora. Esto solamente como consecuencia de su proceso de producción. Pero si nos vamos al producto en sí, las cosas no parecen mejorar. El azúcar refinado es de una gran pureza, conteniendo hasta un 98% de sacarosa, siendo despojado durante su fabricación de cualquier vitamina, mineral o nutriente. Solo quedan calorías vacías. ¿Calorías vacías a cambio de nada? No. No solamente el azúcar no aporta nada en absoluto al organismo, sino que además es causa de muchas enfermedades. Al principio solo se le achacaba a este producto la formación de caries, luego se le vinculó al aumento de la obesidad, más tarde se le relacionó con enfermedades coronarias o últimamente como responsable en muchos casos de diabetes. Pero la lista de enfermedades no acaban ahí. Algunos estudios vinculan al azúcar en procesos de desmineralización del cuerpo y, lo que es peor, se le empieza a asociar con algunos tipos de cáncer. Cuanto más se estudia este producto, más enfermedades se le atribuyen. El problema es que se estudia poco y, lo que es peor, los pocos estudios que se hacen no se divulgan en los medios de comunicación, a no ser que dichos estudios sean favorables al consumo del azúcar. Esta situación llega a tal extremo que la EFSA, la Agencia de Seguridad Alimentaria Europea, llegó a afirmar en un estudio que no se podía vincular el consumo del azúcar a la obesidad. Si la mismísima Agencia Europea de Seguridad Alimentaria niega algo tan evidente como que el azúcar engorda, ¿cómo va a reconocer que pueda producir cáncer, desmineralización u otras enfermedades que no son tan evidentes como la obesidad? Si aquí dijéramos abiertamente que la leche no es tan buena para los niños como nos lo venden las campañas publicitarias, la gente se nos echaría encima. Pero hay que informar de cosas que la comunidad médica sabe, pero por presiones económicas no se difunde a la población. Y es que la leche interfiere en la absorción del hierro, situación que hace que muchos niños pequeños contraigan anemia que encima ocasiona pérdida de apetito, creándose entonces un círculo vicioso. Menos comemos, menos alimentos tomamos, menos hierro absorbemos, más anemia. Y todo por abusar de la leche. Pero esta no es la única consecuencia de los lácteos en los niños y personas adultas en general. Y es que la leche no se debe tomar con procesos gripales, catarrales o asmáticos. Una de las complicaciones habituales en cualquier proceso respiratorio es la aparición de la mucosidad. Los mocos no solo son molestos, son peligrosos, ya que esta mucosidad, si no se expulsa, puede causar otras infecciones hasta tal punto que incluso pueden llegar a los oídos y causar otros problemas. Esa es la razón por la que ante una gripe o resfriado se recomienda beber mucha agua, simplemente para expulsar los mocos. Si esto no funciona, entran en juego los mucolíticos. Por eso es importante que cuando estemos resfriados, tengamos gripe, catarros, problemas respiratorios, no tomemos lácteos, ya que agravaremos el problema, haciendo que la mucosidad aumente y, por tanto, la enfermedad se alargue. Esto es debido a la presencia en la leche de una proteína llamada beta-caseína, responsable del aumento de los mocos. Esto es importante saberlo, sobre todo en el caso de los más pequeños, que son los que más leche toman y los más propensos a sufrir bronquitis e infecciones respiratorias en general, que en los casos más graves pueden derivar en neumonías. Y muchos padres, durante los procesos catarrales, suelen dar un vaso de leche caliente al niño para intentar aliviarles, algo que lo único que hace es complicar la situación, y lo hacen de buena fe, porque nadie les informa de los inconvenientes de la leche. Pero estos no son los únicos problemas que presenta la leche de vaca.
Cada vez son más los profesionales médicos que están empezando a decir en alto y de forma clara que la betacaseína A1, presente en la mayoría de las razas de vaca lecheras, es responsable de muchos ataques al corazón y se sospecha que igualmente podría propiciar la aparición de la diabetes. Hola, les saluda su amigo el Dr. Miguel Ojeda y me gustaría hablarles sobre el consumo de lácteos en nuestra dieta alimenticia. ¿Sabían ustedes que muchas enfermedades como la diabetes, el cáncer, la obesidad, las enfermedades del corazón, principalmente coronarias, entre otras, se encuentran atribuidas al consumo de leche y sus derivados? Bueno, esto se debe a la forma artificial en la cual se cría a las vacas usando antibióticos, hormonas de crecimiento, alimentándolos con cereales genéticamente modificados en lugar del pasto. Todo esto ha conseguido que la vaca actual proporcione hasta 50 litros de leche al día, cuando en realidad una vaca común, sin intervención humana, proporciona solamente de 2 a 5 litros al día. Vale la pena destacar que los antibióticos administrados se absorben en la carne del animal y también van a la leche. Entonces, cuando consumimos cualquiera de los dos productos, también consumimos estos antibióticos que llegan a destruir gran parte de nuestra flora intestinal benéfica, la cual se dedica a protegernos. Esto hace que nuestro sistema inmunológico quede desprotegido y tengamos enfermedades como gripas, tos, resfriados y las famosas alergias muy comunes en nuestro medio. Otro punto importante es el aplicado con las técnicas de pasteurización o ultrapasteurización, cuya función es librar al alimento de bacterias, gérmenes, virus o parásitos que nos pueden enfermar. El problema es que estas técnicas destruyen la mayoría de los nutrientes contenidos en la leche. Habiendo dicho esto, yo les recomiendo otra fuente de calcio alternativa a la leche, como son las almendras, los frijoles, el brócoli, el garbanzo, la coliflor, los higos, la melaza, las aceitunas, el ajonjolí, la espinaca, entre otros. Estos son solo ejemplos de alimentos que contienen calcio y que nuestro cuerpo puede absorber y disfrutar sin ningún inconveniente. Gracias por su atención. Más allá de las estadísticas, diversos estudios independientes apuntan que el consumo de la leche puede, curiosamente, favorecer la pérdida de calcio. Esto puede parecer difícil de entender, ya que no se comprende cómo un alimento rico en calcio pueda favorecer la pérdida del mismo. Pero esto tiene una explicación. Lo importante de un alimento no es la cantidad de calcio o nutrientes que tenga, sino su biodisponibilidad. Es decir, qué parte del nutriente es asimilado y qué otra parte desechada. Y ese podría ser el problema de la leche, y es que a partir de cierta edad su biodisponibilidad baja. Por tanto, no aprovecharíamos todo el calcio que contiene, ya que éste sencillamente se eliminaría con la orina. Sin embargo, algunos pensarán que el que no aporte el calcio no significa que favorezca la osteoporosis, sino que simplemente no ayudará en su cura. Pero esto no es así. Y aquí viene la segunda parte del problema de la leche de vaca. La leche no solo aporta calcio insuficiente, sino que además elimina el calcio ya existente en los huesos. Esto es debido a que el calcio del hueso es atacado por las proteínas de origen animal, y una de las fuentes más ricas en proteína animal es precisamente la leche. Esto nos lleva a un balance muy curioso: se elimina más calcio del que se aporta. Según los investigadores de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, el arroz blanco causa aumentos bruscos en los niveles de glucosa en la sangre, lo cual es un riesgo de diabetes. Aunque el arroz se ha consumido durante siglos en muchos países, fue solo en el siglo XX que comenzó a refinarse y consumirse como arroz blanco. ¿Cómo se convierte al arroz en un peligro para la salud? Para producir el arroz blanco, el grano integral es sometido a un proceso de refinado con el cual se le retira la capa exterior y el germen. Y básicamente lo que queda es el endospermo, que consiste principalmente de almidón.
El estudio analizó los datos de 3 grandes estudios llevados a cabo con cerca de 40.000 hombres y 157.500 mujeres sobre el consumo de arroz y el riesgo de diabetes. Los científicos descubrieron que quienes consumían 5 o más porciones de arroz blanco a la semana tenían 17% más riesgo de diabetes que quienes consumían menos de una porción al mes. ¿Cómo reemplazar el arroz refinado? Desde el punto de vista de la salud pública, debería recomendarse el reemplazo de granos refinados como el arroz blanco por granos integrales, incluido el arroz integral para facilitar la prevención de la diabetes tipo 2. Si ya el consumo de harinas en una dieta tiene que ser restringido, el hecho de tomar harinas refinadas debería estar completamente prohibido. No solo porque aportan calorías vacías, sino que además pueden tener un efecto perjudicial general en la salud. Las harinas refinadas están formadas principalmente por hidratos de carbono, que al ser ingeridos son transformados en glucosa por el organismo. La glucosa hace que las reservas de glucógeno del organismo aumenten y que por lo tanto tengamos energía. Pero las harinas refinadas hacen que el aumento de la glucosa sea elevado, ya que se digieren rápido. Para contrarrestar este aumento, el cuerpo genera la hormona insulina, que es la encargada de llevar la glucosa a las células y transformarla en energía, o si no se utiliza acumularla en forma de grasa. Cuando la glucosa se ha colocado en su lugar correspondiente, la insulina disminuye y entra en juego otra hormona llamada glucagón, que es la que se encarga de transformar la grasa acumulada en energía. Ambas deben mantener un equilibrio para que el organismo funcione correctamente. El problema reside en que cuando consumimos demasiadas harinas refinadas, la insulina aumenta y se mantiene en niveles elevados en detrimento del glucagón, que no entra en escena. Esto hace que no consumamos las reservas de grasa del organismo y que éste nos genere una necesidad de consumir alimentos ricos en hidratos de carbono, ya que cuando se agota el glucógeno el cuerpo nos pide más. Esta situación tendrá efectos nocivos para el organismo, puesto que el aumento de peso será considerable, al igual que el incremento de las reservas de grasa del organismo, con lo que ello conlleva en lo referente al sistema circulatorio. Por este motivo es importante que dejemos de lado la ingesta de harinas refinadas, pues a la larga nos acabarán creando una dependencia, pues el cuerpo nos va a pedir más combustible. Lo que debemos hacer es concienciarnos y consumir harinas enteras, es decir, integrales, al tratarse de hidratos de carbono complejos que el organismo procesa de forma lenta, lo que hace que la energía que nos brindan se libere poco a poco, pudiendo utilizarla a lo largo del día y haciendo que el organismo genere insulina y glucagón para así consumir la energía almacenada en forma de grasa. Motivos por los cuales no debes de consumir harinas refinadas en tu dieta. 1. Te aportan únicamente calorías vacías. En la molienda a la que es sometida el grano de trigo cuando se hace harina blanca, se pierden todos sus nutrientes, todas sus vitaminas, sus minerales, su fibra. En definitivas cuentas, ese grano pierde toda su esencia, de la cual solo quedan las calorías vacías, los hidratos puros. 2. Le da menos trabajo al cuerpo. La harina blanca es asimilada mucho más rápido por el organismo y también de esa forma se convierte en grasa si no la quemas. Las harinas integrales, en cambio, tienen fibra y requieren de un trabajo superior para el sistema digestivo. 3. Sinónimo de problemas de digestión. En general, las harinas blancas, o el exceso del mismo, suelen ser una de las causas de hinchazón estomacal e intestinal, como así también de estreñimiento. Algunos incluso aseguran que hace una especie de efecto pegamento en las paredes digestivas. 4. Históricamente, síntoma de mala salud. En tiempos pasados, consumir harinas blancas estuvo asociado con mala salud, ya que el grano carecía de los nutrientes que sí tenían las harinas integrales. Incluso se cree que fue causa de varios problemas de salud en países como Inglaterra. 4. Se sospecha que pueden llegar a generar enfermedades.
Las personas que militan en contra de las harinas blancas refinadas aseguran que su consumo continuo puede llegar a derivar en problemas tales como alergias, inflamaciones, artritis, problemas cardíacos, diabetes y más. Tener una dieta sin harina se ha vuelto algo muy popular en los últimos años, y es complicada de seguir. Sin embargo, está científicamente comprobado que reducir el consumo de harina, incluso si no lo eliminas por completo, puede ser muy bueno para tu cuerpo. Muchos investigadores se refieren en sus estudios a los efectos perniciosos que las harinas procesadas y refinadas causan en el organismo. Este es el peor veneno de comida y nos está matando todos los días. No es azúcar ni sal. Normalmente se dice que los peores aditivos son la sal y el azúcar, debido a los problemas que estos generan cuando se consumen en exceso. Si el azúcar se consume en grandes cantidades se puede sufrir de diabetes y si se consume en exceso la sal, se pueden generar problemas cardíacos y de tensión. Actualmente existe un alimento que es más dañino que consumir azúcar y sal en grandes proporciones. Se descubrió en Japón en el año 1907 aproximadamente, por Ikeda Kikunae, y es responsable de muchas enfermedades y muertes mundialmente. Solo se debería consumir una porción de 1.5 gramos diarios en adultos y menos de 1 gramo en niños. Pero la realidad de este aditivo, es que se utilizan alrededor de 200.000 toneladas por año a nivel mundial, lo cual es una cifra alarmante y supera lo que se debería consumir diariamente. A este veneno lo llaman glutamato de sodio E621, mejor conocido como Ajinomoto, y tiene un sabor parecido a la sopa con carne y es un superpotente aditivo que es añadido a cualquier alimento. Se usa generalmente para potenciar el sabor de los alimentos y muy utilizado en los restaurantes de comida rápida. La mayoría de los alimentos procesados, como salchichas, salamis, alimentos congelados contienen sin duda glutamato. Al parecer muchos clientes de estos locales comenzaron a mostrar diferentes síntomas, entre los que se encontraron, dolor de cabeza, visión borrosa, taquicardia, irritación en los ojos, sudoración excesiva, depresión. Hay fuentes que afirman que el glutamato tiene un efecto tóxico en las células nerviosas, favorece la obesidad y la esterilidad y en algunos casos encontraron que favorecía la aparición de células cancerígenas. Es conocido como una neurotoxina. Si bien en algunos países como la Unión Europea, América Latina y los Estados Unidos es utilizado como aditivo alimentario seguro, en otros está prohibido, como en Canadá, por ejemplo.